Y a ver cuántos somos. Somos 13. Igual somos poquitos. 14. María Elena. A ver, Beltrán Saldías, Peñalosa, Pérez Contreras, Serena, María Jesús, María Mara, Natalia Berrío, Mara Repol, ya. Ya, esperemos 2 minutitos más y empezamos con la clase, ¿ya? Sofía León. Ya. Voy a compartir la pantalla por mientras. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Ya, chiquillos. Bueno, lo que habíamos visto la última clase, ¿se acuerdan que vimos lo que eran las ecuaciones de segundo grado? Que la diferencia que tenían con la ecuación de primer grado era que teníamos este 2 como potencia en el x, que era nuestra variable, ¿ya? Entonces teníamos que tomar en cuenta, cuando teníamos ecuaciones así, teníamos que tomar en cuenta lo que era la discriminante, ¿ya? Mediante una fórmula, que es el b cuadrado menos 4ac, nosotros podíamos determinar si es que tenía solución única, tenía dos soluciones, o no tenía ninguna solución en el conjunto de los reales, ¿ya? Entonces, a ver. Entonces acuérdense, cuando esta discriminante, estos valores que estos los sacamos por la ecuación, ¿ya? Entiéndase que el A es el valor que, o el número que acompaña al x cuadrado, el B es el que acompaña al x elevado a 1, y el C es un coeficiente constante, ¿ya? Entonces, cuando teníamos esto y nosotros veíamos el A, el B y el C, y lo reemplazábamos en esta fórmula que es la discriminante, podíamos ver si es que podía tener dos soluciones reales, una única solución si es que era igual a 0, si es que era mayor a 0 eran dos soluciones, y si era menor a 0 no había solución real, ¿ya? Que eso fue lo que vimos la semana antepasada. Aquí la semana pasada no hubo clase. Entonces teníamos esta fórmula general de la ecuación, ¿ya? Que de hecho esta fórmula se saca solamente despejando la ecuación normal. O sea, si teníamos el A x cuadrado más B por X más C, nosotros despejando, despejando el X, que esta es una forma difícil de despejar el X porque aquí tenemos 2X, ¿ya? Ese X tiene el mismo valor para los dos, solamente que aquí está elevado a 2 y aquí está elevado a 1. O sea, este X podría haber sido 1, y ese 1 es aquí elevado a 2 y es aquí elevado a 1, ¿ya?
Pero al despejar esta x tendríamos que, por eso aquí tenemos una raíz cuadrada, ¿ya? Que esta raíz cuadrada nace de volver esta x elevada a 1, ¿ya? Bueno, y mediante una operación igual larga, que no es necesario repasarla porque nosotros ya sabiéndonos las fórmulas podemos encontrar los valores de las ecuaciones cuadradas. Podemos encontrar los valores de la ecuación según esta fórmula general, ¿ya? Bueno, entonces ahí vimos algunos ejemplos donde podíamos ver si es que tenía dos soluciones con el discriminante, si es que tenía solución única, o si es que tenía o no tenía solución en el conjunto de los reales, ¿ya? Entonces vimos algunos ejercicios. Entonces acuérdense, aquí tiene un 1, este es la A, este es B y este es C. Entonces acuérdense que la ecuación de la fórmula general era menos B más menos raíz de B al cuadrado menos 4C. Y todo eso partido por 2A, ¿ya? Entonces solamente es necesario reemplazar los valores de cada uno. Por ejemplo, B aquí sería menos 4, aquí sería B al cuadrado, que es 4 al cuadrado 16. Tenemos que C es 4 aquí, A es 1, y 4 por 4 nos da 16. Entonces 16 menos 16 nos da 0, se nos iría esta raíz, y el A aquí es 1, ¿cierto? Entonces nos quedaría que el X puede ser menos 4 partido en 2 por 1, 2. Entonces el valor aquí para X nos da una única solución, era menos 2. Ya, entonces ese menos 2, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros factoricemos, vamos a tener un paréntesis acá y otro paréntesis acá, y el único valor que vamos a encontrar va a ser el menos 2. ¿Ya? Para que se satisfaga esta ecuación, el menos 2 solamente es el que nos acompaña en la ecuación. Entonces, por ejemplo, si nosotros reemplazamos aquí es más 2. ¿Ya? Si nosotros reemplazáramos aquí o multiplicáramos esto, tendríamos esta ecuación, ¿ya? ¿Cierto? Porque x por x nos va a dar x cuadrado, menos 2 por x nos va a dar menos 2x, menos 2 por menos 2 nos va a dar más 4, y menos 2 por x nos va a dar menos 2x. Y esto igual a 0. ¿Ya? Entonces, si nosotros sumamos los términos semejantes, nos queda x cuadrado menos 4x más 4 igual 0. ¿Ya? Entonces, esta factorización es igual a esta ecuación. Y el único valor aquí para x, para que toda esta operación sea igual a 0, es 2. ¿Ya? Entonces, si yo tengo esto está al cuadrado, 2 por 2 son 4, menos 4 por 2 son menos 8, más 4, entonces sumamos el 4 positivo nos da 8, menos 8 igual 0, entonces va a satisfacer la ecuación. Entonces, el valor que encontramos aquí, mediante la fórmula general, va a cambiar el color, que es 2, nos está diciendo que este valor satisface esta ecuación para que nos dé 0, ¿ya? Entonces el único valor que se cumple aquí que nos dé 0, ¿ya? Entonces eso fue lo que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, aquí vamos a ver un ejercicio donde haya dos soluciones. A ver dónde puede haber dos soluciones. Acá. Ya, si se dan cuenta, 25, a ver, 6 por 4, 24. Ya, este tiene dos soluciones. Ya, entonces, el 7 va a ser, este es A, este es B y este es C. Entonces, la fórmula general nos dice que menos B, chuta.
más menos b cuadrado menos 4c partido en 2a. Con eso vamos a encontrar la solución. Un poquitito. Sí, ya. Entonces, reemplazamos los valores. Este sería, voy a cambiar el color. Este sería 5, menos 5. Aquí sería 5 al cuadrado, menos 4. El valor de A es 6. 4 por 6, el valor de C es 1. ¿Ya? Y acá abajo sería 2 por 6. ¿Ya? Entonces, reemplazando los valores en la ecuación, nos queda que X va a ser igual entonces a menos 5 más menos la raíz de 5 al cuadrado es 25, 6 por 4 es 24, por 1, 24. Y eso partido en 2 por 6, que es 12. Entonces esto de acá nos va a dar que es 1 y la raíz de 1 es 1. Por lo tanto nos quedan dos resultados. Hay dos resultados. Entonces va a ser menos 5 más 1. Todo eso partido en 12. Y menos 5 menos 1. Y todo eso partido en 12. Ya, entonces ahí vamos a tener menos 4 partido en 12 y menos 6 partido en 12. Entonces estos valores, esto es menos 3, menos un tercio, perdón. Y esto es menos un medio. Entonces aquí tenemos los dos valores que satisfacen la ecuación. Entonces si nosotros reemplazáramos, por ejemplo, acá por un menos un tercio, toda esta operación nos daría 0. Y si reemplazamos por menos un medio, toda esta operación también nos daría 0. Entonces serían los únicos dos valores que tiene la ecuación para que nos dé 0. ¿Ya? Entonces eso fue lo que vimos en la clase, la última clase. ¿Ya? Ya. Entonces ahora vamos a pasar a una parte de la materia que es súper importante, que son las funciones. ¿Ya? Las funciones son las ecuaciones expresadas en una tabla o en un plano cartesiano, ¿ya? Es para ver el comportamiento de las ecuaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es una función? Bueno, la función es una relación que asocia cada elemento del conjunto de partida con un único elemento del conjunto de llegada. O sea, yo tengo dos conjuntos acá, ¿ya? Tenemos el conjunto X y el conjunto Y. Entonces, todos los valores que tienen el conjunto X, ¿ya? Tienen que salir sí o sí y tienen que llegar al conjunto Y. Por ejemplo, si yo tengo una relación aquí donde tengo, no sé, pues medios de transporte, aquí vamos a tener medios de transporte y aquí vamos a tener vehículos, ¿ya? Entonces X va a ser vehículos y va a ser medios de transporte. Entonces yo voy a decir, ya aquí tengo auto, aquí tengo camión, aquí tengo avión, barco, ¿ya? Entonces vamos a tener 4. Y aquí medio de transporte es como viaja. Entonces tenemos por tierra, por aire y por mar, ¿ya? Son los tres medios de transporte. Entonces yo, por ejemplo, ¿el auto cómo se transporta? Por tierra, ¿cierto? El camión también se transporta por tierra. Ya el avión también. El avión puede transportarse por tierra, ¿cierto? Antes de que salga de la pista a volar.
y por aire, ¿ya? Y el barco se puede transportar solamente por mar, ¿ya? Entonces, de hecho, al avión le vamos a quitar el por tierra, ya para que no sea tan enredado. ¿Ya? Entonces tenemos esa relación, y yo esa relación la puedo asociar como una función, donde yo digo que la función medios de transporte, que vamos a ponerle f en función de x, ¿ya? Depende del medio de transporte. O sea, yo voy a tener una función en la cual voy a decir, ya, yo voy a saber si es que es por tierra, por aire o por mar, depende cómo me maneje, dependiendo de una variable que es independiente. Por ejemplo, el auto, el camión, el avión, el barco, ellos me van a decir en verdad me voy a comportar yo, ¿ya? Entonces, si yo quiero viajar por tierra, voy a depender solamente de un auto o de un camión, ¿ya? Pero si yo quiero viajar por aire, voy a depender solamente del avión. Entonces, todo este conjunto se vuelve dependiente y todo este conjunto se vuelve independiente, ¿ya? Por ejemplo, a ver otro ejemplo menos enredado, puede ser, vamos a ponerle una función, le vamos a poner eh, la tarifa, lo que yo pago en el internet, ¿ya? En internet se va a llamar la función, ¿ya? Entonces yo dependo, mi tarifa de internet depende de un costo fijo, ya que le vamos a poner C, más un precio que sea, no sé, 500 pesos que me cobre por las horas que utilice internet, ¿ya? Entonces ese C ya le vamos a poner un valor más duro, ya 20 lucas. ¿Ya? Entonces, si yo no uso internet, pero lo contrato igual, no estoy usando horas, ¿cierto? Entonces esto se va a volver cero, pero voy a tener que pagar igual 20.000 pesos aunque no use internet, ¿cierto? En cambio, si yo empiezo a usar, no sé, una hora más en internet, ya no voy a pagar 20.000, sino que va a ser 1 por 500, son 500 pesos, más los 20.000 de mi tarifa fija, ¿ya? Ahora, si yo lo uso 2 horas, va a ser 2 por 500, va a ser 1.000 pesos. Ah, me equivoqué aquí. Perdón. Aquí son 20.500. Si yo lo usé 2 horas, va a ser 2 por 500.000 más los 20.000 de tarifa fija. ¿Ya? Entonces, mi variable independiente es esta, ¿cierto? Porque yo no dependo de nada para usar esta, pero esta variable independiente transforma mi función dependiente, po, porque dependo de las horas que utilice el internet, cuánto me va a salir el internet. ¿Se entiende un poco? Sí, profe. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Ya, entonces, como les decía aquí, dice, para que una relación sea función debe cumplirse que todos los elementos del conjunto de partida tengan una imagen. O sea, yo tengo aquí que es una preimagen, ¿ya? Que era lo que les decía, pues si yo voy a usar un auto, el auto va a ser la preimagen y mi imagen va a ser que sea terrestre. Quizás después los autos vuelen, entonces ahí va a cambiar la imagen, ya no va a ser terrestre, sino que va a ser aérea. Pero siempre va a tener un algo, ¿ya? Entonces, si yo elijo un auto, mi función va a depender del auto. O sea, si mi función depende del auto, solamente funciona que sea por tierra. Si mi variable es un avión, mi función va a depender solamente por aire, ¿ya? Entonces, pero del conjunto X al conjunto Y, todos los valores de X, o sea, aquí le vamos a poner, como aquí están, todos estos valores tienen que salir
hacia el otro conjunto, ¿ya? Pero por ejemplo, aquí puede haber voy a poner f de x 5, ¿ya? Puede haber esto, ¿cachai? En el cual aquí no se está utilizando ya no tiene ninguna flechita que sale de acá. ¿Cachai? Entonces esto se respeta igual porque puede haber valores que no se tomen. Pues quizá, no sé, pues tengo todos los medios de transporte y yo digo aquí ya, pero no sé, pues tengo el auto, el camión, el barco y el avión y digo por el espacio exterior. Ya, pero no tengo ningún medio que viaje por, no sé, pues por que vaya a la luna, cuestiones así. Entonces da lo mismo este valor, pues. Si no tengo ningún valor que pueda definir esto, da lo mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo aquí tuviese un cohete, pero aquí no tuviese como un medio de transporte que use el cohete, no sería una función, sino que sería una relación en la que no está permitida. ¿Ya? Bueno, y el nombre de la función, bueno, puede tener cualquier nombre. Generalmente se le pone f, g o h, siempre en minúscula, pero uno puede ponerle la función que quiera. Por ejemplo, yo al perímetro de un círculo o de una figura, uno le pone P de X, ¿ya? Porque el perímetro va a ser esto, la función del perímetro. Entonces el perímetro va a depender, no sé, pues si es de un círculo, perímetro es 2pi por R, ¿ya? Entonces aquí no es X, aquí es la variable que va cambiando. Entonces, pi es un número, 2 también, entonces lo único que va a variar va a ser el R, ¿ya? Entonces si yo tengo un círculo, tengo mi radio, ¿ya? El radio mide R, entonces si yo tengo otro círculo que es más grande, con otro radio que le vamos a poner radio 2. Si se dan cuenta, lo que va cambiando es solamente el radio, pero los 2pi, que es la circunferencia, sigue siendo lo mismo. Entonces, esta función del perímetro está bien definida, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces, continuando, tenemos lo que son las funciones lineales, ¿ya? Las funciones lineales se expresan de esta forma, ¿ya? Las funciones lineales se expresan de esta forma, donde hay una m y una x, ¿ya? La m es la pendiente, ¿ya? M va a ser igual a pendiente. Y la pendiente solamente, de hecho su nombre lo dice, es el grado de inclinación que va a tener esta función, ¿ya? Como les decía, las funciones se van a graficar, ¿ya? Aquí tenemos un gráfico y también hay que tener una tabla de valores. Por ejemplo, si aquí viendo este ejemplo, tenemos que las funciones lineales siempre pasan por el punto 0, 0. ¿Ya? Vamos a hacer nuestra tabla de valor. ¿Ya? Entonces, si tenemos aquí la función, que es 500x, ¿ya? El valor que le demos a x va a influir en la función. Entonces, si a x es 1, ¿ya? 1 por 500, 500, ¿cierto? Si x es 2, 2 por 500, 1000. Si x es 3, 3 por 500 es 1500. ¿Ya? Y si x es 0, esto es 0 porque 0 por 500 nos da 0. ¿Ya? Entonces yo voy a graficar los puntos. ¿Ya? Vamos a graficar los puntos. Entonces vamos a hacer el eje de las y o de las ordenadas. Tenemos el eje de la x o de las abscisas, ¿ya? En el cual lo vamos a detallar como lo agregamos aquí en la tablita, ¿ya? Entonces, si x es 1 y es 500. Si x es 2 y es 1500, o sea, es 1000. Si x es 3
y es 1500. ¿Ya? Aquí le podemos poner, voy a cambiar el color aquí. Aquí le podemos poner y, o también, que es lo mismo que el f de x, la función de x. ¿Ya? Que es lo mismo que acá. Aquí puede ser f de x o y. ¿Ya? Son los dos nombres que se le ponen. Ya, entonces, para 1, 500, para 2 son 1000, para 3 son 1500. Y para 0, aquí está el punto 0, 0, nos da 0. Entonces, cuando nosotros unimos esta recta, unimos estos puntos, nos muestra como el comportamiento es lo que estamos buscando. Por ejemplo, acá en este ejemplo dice, Francisco acompañó a su padre a comprar y ha visto que 1 kilo de tomates vale 500 pesos. Al preguntar cómo se calcula el precio para diferentes kilos de tomate, su padre le explica que debe relacionar el número de kilos de tomate con el precio final. ¿Ya? O sea, nos está diciendo que 1 kilo vale 500 pesos. 2 kilos van a equivaler 1000, 3 kilos 1500, ya que por cada kilo son 500 pesos más. Entonces, esta función nos está diciendo la relación que hay entre los kilos de tomate y el valor del kilo. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a ver que es una línea recta que pasa por el origen. ¿Ya? El origen se le llama a este punto, que es el 0,0. ¿Ya? Entonces, si una recta pasa por ese punto, se le llama función lineal. ¿Ya? Y se expresa de esta forma. ¿Ya? Donde el m es la pendiente, que es esto. Vamos a ver con otro color. Si se dan cuenta, es como la dirección que tiene, como la inclinación. Por ejemplo, si uno va, no sé, hay rampas, por ejemplo. Cuando van, no sé, al hospital, por ejemplo, hay escaleras, ¿cierto? Y por los lados siempre está las rampas para la gente que está discapacitada, que tenga que subir con sillas de ruedas o aparatos que no se puedan subir por una escalera. Bueno, las rampas tienen un cierto grado de inclinación, ¿ya? Entonces, esa inclinación se le va a llamar pendiente, porque puede que la rampa esté así, o sea más elevada, o sea más bajita, ¿ya? Entonces, esa inclinación se le va a llamar M, o pendiente, ¿ya? Bueno, pero la gracia que hay en una función lineal es que pasa por el origen, ¿ya? Si nosotros graficamos, sea la función que sea, puede ser esta función, no sé, 500 millones, 5.325 por x, y esa función sí o sí va a pasar por este punto del medio, ¿ya? Entonces, cualquier función que pase por este punto, se le va a llamar función lineal, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Ya. ¿Y el resto de los alumnos están claros o tienen alguna Sí, duda? profe. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ya, entonces eso se llama función lineal. ¿Ya? Vamos a llegar ahora a lo que es la función afín, que es el resto de todas las funciones. ¿Ya? La gracia de la función afín es que ya no se expresa como f de x igual a m por x, sino que se le agrega este como bonus que tiene, que se llama n, que es el coeficiente en el cual nos va a mostrar dónde va a cortar realmente una ecuación o una recta en el eje de las ordenadas, ¿ya? Usada en el eje de las y, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como yo les decía antes, tengo una tarifa del internet, ¿cierto? Que me cobra 2.000 pesos, un costo fijo, más una variable que va a ser el número de horas
por un costo por hora. Ya le vamos a poner 100 pesos el costo de hora. Entonces, si yo no uso el internet, ¿cierto? Pero lo contraté igual, lo tengo en la casa y todo, voy a tener que pagar siempre, sí o sí, 2.000 pesos. ¿Ya? Si yo llego a usar, perdón, si yo llego a usar una hora de internet, x igual a 1, va a ser 1 por 100, ¿cierto? Esto nos da 100, más los 2.000 va a ser 2.100. ¿Ya? Entonces, si nosotros usamos una hora de internet, nos cobrará 2.100. Si yo uso 2 horas de internet, nos va a cobrar 200 pesos más, ¿cierto? Entonces van a ser 2.200. Y así con 3, y así con 4, ¿ya? Ya. Si se dan cuenta entonces, para 0, vamos a poner los puntitos de otro color. Para 0 horas, si yo no uso el internet, tengo que pagar sí o sí 2.000 pesos. Si yo uso una hora, tengo que pagar 2.100. Si uso 2 horas, 2.200. Y si uso 3, 2.300. Entonces mi recta ahora ya no va a pasar por el origen. Más. Pasa desde aquí en adelante, ¿cierto? Si se dan cuenta, no pasa por este origen, por lo tanto no es una función lineal, pero sigue siendo una función que expresa otro valor, ¿ya? Y esta se le llama función afín, ¿ya? Y este n, este n de aquí, me muestra el valor en el cual va a cortar con este eje. Si se dan cuenta, en esta función, el n es 2000, ¿ya? Porque el 2000 no está acompañada de la x, ¿ya? Y ese 2000 me dice que voy a partir desde esa tarifa, ¿ya? Entonces este sería como el punto que expresa el n, ¿ya? Bueno, pero lo vamos a ver ahora en este ejemplo. Entonces dice, Juan es un taxista que cobra 280 pesos por bajada de bandera. O sea, cuando toma ¿cómo se llama? A un pasajero, ¿ya? Y te dice, y además te cobra 60 pesos por cada tramo de 200 metros recorridos, ¿ya? Si llamamos a X el número de tramos recorridos, la función que permite determinar el costo del viaje en el taxi es esta, ¿ya? Entonces, dice que te cobra 280 pesos. Si es que tú te subís al auto, ya te cobra los 280 pesos, ¿ya? Ahora, si tienes que recorrer, no sé, pues si voy de aquí a la esquina, no alcanza a ser 200 metros, me va a cobrar 280. Pero si voy de aquí al centro, por ejemplo, y son, no sé, pues 800 metros, voy a recorrer 4 veces los 200 metros, o sea que voy a pagar 4 veces las 60 pesos. ¿Ya? Entonces ya no me va a salir 280, sino que va a ser 60 por 4, que es 240, más los 280. ¿Ya? Y esto me va a dar 520, entonces me va a salir 520. ¿Ya? Entonces, eso es súper fácil de determinar en la función. ¿Ya? Porque vemos, de hecho el problema nos dice que siempre que nos digan por cada tramo, o por cada hora, por cada minuto, por cada kilo, esa es la variable, ya porque no sabemos cuántos kilos son, entonces ellos asignan una tarifa fija para los kilos que vamos a usar, ¿ya? Entonces, la gracia de la función es que el valor de X siempre va variando, y gracias a esa variación nos va a dar una variación también en el comportamiento, en el resultado. Entonces, en este caso, si es en la tabla de valores lo podemos ver, si X es 0,
nos dan 280, ¿cierto? O sea que si voy de aquí a la esquina o si me subo al auto solamente me va a cobrar 280 pesos. Si recorro 200 metros, me va a cobrar 60 pesos más de los 280, o sea, 340. Y así vamos a ir viendo los valores para cada tramo, ¿ya? Entonces, esto solamente es necesario graficarlos para ver cómo se comporta, ¿ya? Yo no, a mí no me puede cobrar menos de 280 pesos, por eso la función parte desde aquí. A ver, voy a ver si se ve con este color. Mm, Por eso la función parte desde aquí, porque no sé, pues si fuera negativo, la función podría seguir hasta ahí, ¿ya? Pero no se cobra hasta acá porque tú ya subiéndote al auto, te cobran los 280, así que no te puede cobrar menos. ¿Ya? Entonces, por eso la función comienza de ahí. ¿Ya? Entonces, la gracia de la función afín es que la función ya no pasa por aquí, por el 0,0, ¿ya? El origen de las coordenadas. ¿Ya? Y al igual que en lo otro, la pendiente nos muestra la inclinación, ¿ya? Nos muestra la inclinación de la recta y la función nos muestra el comportamiento que tengo por cada, en este caso es por cada tramo, ¿ya? Entonces, esta función nos dice que si yo recorro más, voy a pagar más, ¿ya? ¿Hasta ahí se entiende? ¿O alguien Sí, que no haya profe. entendido? A ver, quiero ver Dame un poquitito, chiquillos. Voy a hacer Barberena. Barberenas. Ya, sigamos. Bueno, entonces, como les iba diciendo, estas funciones están determinadas por una pendiente, que es m, ¿ya? Entonces, acuérdense que las funciones, generalmente, miren, las funciones se expresan como f de x igual a Profe, m. disculpe, me ¿Qué? escribí en el chat. Ah, espera un poquito, ¿eh? No, no puede pasar por, o sea, puede pasar, pero ya no se considera como una función afín, sería una función lineal. Cualquier función que pase por el punto 0, 0 es una función lineal, ¿ya? Ya, entonces, como les decía, la función se expresa así. Ya, a ver, lo puedo buscar otro color porque está muy clarito eso. ¿Ya? Entonces tenemos esta ecuación y, por ejemplo, cuando es lineal, cuando pasa por el punto 0, 0, es porque esto se hizo 0, ya esto no existe, ¿ya? Pero si no es lineal va a ser afín, ¿ya? Y si es afín es porque esto sí existe, ¿ya? Y eso es lo único que determina S más N menos N, nos va a decir dónde corta con el eje de las Y, ¿ya? O de las abscisas, o sea, de las ordenadas, ¿ya? Bueno, entonces, ahora nos vamos a enfocar en lo que es la pendiente, ¿ya? M. M se puede definir como la inclinación, como les decía. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una pendiente que es negativa, como tenemos aquí en este cuadro, la recta va a ir hacia abajo, ¿ya? Como si yo graficara aquí, no sé, pues tengo una función que es menos 3x más 1, ¿ya? Entonces vamos a hacer la tabla de valores. Si x es 0, y es 1. Si x es 1, y es menos 2. Si x es 2, y es menos 5. Y así,
¿Ya? Entonces, si nosotros graficamos acá, para 0, 1, ¿ya? Si x es 0, esto me va a dar 1, ¿ya? Y este es el n, acuérdense. Entonces, como el n es 1, aquí va a haber un punto. Si x es 1, y va a ser, aquí está el menos 1, aquí está el menos 2. Menos 2. Y si el x es menos 2, o sea, si el x es 2, esto me va a dar menos 5. ¿Ya? Que está un poquito más abajo. Entonces, si se dan cuenta, yo uno de estos puntos tendría que ser una recta ya. Y si se dan cuenta, la recta va como hacia abajo, con inclinación hacia abajo. Y toda esa inclinación me la define la m, pues que es menos 3 en este caso. ¿Ya? Si se dan cuenta, menos 3 es menor que 0, entonces la recta va a ir hacia abajo. Si es mayor que 0, como en las otras rectas que vimos anteriormente, la recta va a ir hacia arriba. Y si m es igual a 0, la recta va a ser una constante. O sea, esta función constante es una función que dice, no sé, f de x es igual a un número. ¿Ya? Yo definiendo cualquier valor de x, por ejemplo, no sé, si x es 1000, la función va a seguir dándome el valor de 2. ¿Ya? Si yo aquí pongo que es 1, o que es 2, o que es 3, siempre me va a entregar el punto 2. ¿Ya? Entonces da lo mismo el valor de x, siempre va a entregar 2. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende bien? Ya. Entonces, m se puede definir, claro, o sea, se puede saber el valor de m cuando te lo dan en la función, cuando yo digo que f de x es 2x más 3, por ejemplo. Aquí ya me dan el valor de m directo. ¿Ya? Este es m y este es n. Entonces me está diciendo que la inclinación de la función va a ser de 2 y el valor donde va a cortar con el eje y es 3. ¿Ya? O la puedo sacar con los puntos. Si yo, por ejemplo, tuviese una función en la cual me dicen el punto A es 2,3 y el punto B es 0,1. ¿Ya? Aquí yo tengo dos puntos, en el cual siempre el primero de los puntos es X y el segundo es Y. Aquí los vamos a definir como X1 y 1, X2 y 2. Da lo mismo el orden que les dé, ¿ya? Pero la fórmula para sacar la pendiente de esta función, no sé, pues vamos a tener un punto que está 2,3, 2, va a haber un punto aquí que va a ser el punto A, y va a haber un punto y va a haber un punto aquí, que este es el punto B, ¿ya? Entonces yo quiero saber la pendiente de eso para poder saber la ecuación. Entonces tenemos que m es esto. I2 menos I1. Entonces tenemos que el I2 es 1 menos el I1 es 3. Aquí tenemos que el X2 es 0 menos 2. ¿Ya? Si nosotros restamos eso, nos queda menos 2 partido en menos 2 y esto es 1. ¿Ya? Entonces la pendiente de mi ecuación es 1. Entonces ya sabemos que el f de x va a ser igual a x más un n. Ya en este caso estoy regalando el n, le estoy diciendo que cuando x es 0 y es 1. Entonces esto es x más 1. ¿Ya? ¿Y cómo pude sacar esa función? Saqué la pendiente, que es 1, entonces aquí iría en verdad un 1.
Y aquí me están dando otro punto, que recuerden, el n me dice siempre cuando el x toma el valor de 0. Porque si yo x, como x tomo el valor de 0, aquí tengo el valor de 1, el de 2, el de 3. Cuando yo tomo el valor de 0, me muevo aquí. Entonces solamente me puedo mover para arriba y para abajo nomás. ¿Ya? Y como me puedo mover para arriba y para abajo, me va a decir dónde voy a cortar con el eje X. O sea, el eje Y. ¿Ya? Entonces por eso yo pude sacar que aquí era más o menos. ¿Pero se va entendiendo un poco la cosa? ¿O están enredados? Sí, sí se entiende. ¿Sí? Ya, entonces hay dos formas de saber cuál es la pendiente. Cuando me dan dos puntos, ¿ya? Entonces tengo que restar un punto con el otro, y ahí puedo sacar la pendiente. Y también está cuando me dan la función directa, ¿ya? Cuando me dicen que f de x es igual a 2x más 3, ¿ya? Entonces, cuando el m es mayor que 0, va para arriba. Cuando el m es menor que 0, va para abajo. Y si el m es igual a 0, como les decía, si f de x, no sé, pues, si f de x igual a un número fijo, 3, estamos diciendo que, acuérdense que el m es el que acompaña al x, y aquí no hay ningún valor de x que acompañe algún valor, entonces eso es 0. Me va a decir que para todos los valores de x este valor es 3, entonces se va a mantener una línea recta constante, ¿ya? Eso. Entonces, dicho eso, chiquillos, vamos a ver un ejercicio tipo PCU, ¿ya? Miren, dice, una bomba comienza a llenar con agua un estanque cilíndrico de base horizontal y plana, ¿ya? A un caudal constante, ¿ya? Ese caudal constante es súper interesante porque nos está diciendo que cada cierto tiempo se va llenando de forma pareja, ¿ya? Como por ejemplo lo que pasaba con las otras funciones. Por ejemplo, si yo recorría un tramo, me cobraba 60. Si recorría dos tramos en el taxi, me cobraba 2 por 60. Ya, esto es lo mismo dicho con otras palabras, ¿ya? Dice, si oficialmente o inicialmente el estanque contenía 2 metros cúbicos de agua, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor la altura en metros que alcanza el nivel de agua en el estanque después de t segundos? ¿Ya? Entonces, ¿hay alguien que se le ocurra cómo hacerlo? ¿Hay alguien que se le ocurra cómo empezar? ¿Qué es lo que podemos definir? ¿Qué es lo que podemos descartar? ¿O todavía no entienden el ejercicio? ¿Se podría descartar la A? ¿Por qué la A? Porque ahí empieza desde el origen y esto empieza con una cantidad de agua, ¿no? Ya, súper bien tu criterio. Entonces la A no es. Está súper bien. Entonces, si se dan cuenta, como la A parte en el origen y esta no parte en el origen, esta debe partir de 2 metros cúbicos, ¿cierto? La C también se descarta, La C, ¿por qué se descarta la C? porque si ya tenía agua tendría que estar un poquito más arriba por el eje de la I, ¿por cierto? ¿O no? ¿Cierto? Como acá. Sí, Claro, estamos súper bien. Ya, entonces miren, si se fijan, me está diciendo que yo parto con 2 metros cúbicos de agua, ¿cierto? Y eso, cada cierto rato, va subiendo va a poner X al tiempo, ¿ya? No sé, pues cada cierto, no sé, pues quizás cada un minuto va a ir subiendo quizás una cantidad que no sabemos, ¿ya?
Entonces X va a ser como los segundos, el tiempo, los minutos que va pasando y se va llenando, ¿ya? Que en realidad es T, ¿ya? Y ese T va a ir multiplicado por algo constante, ¿ya? Que es como la tarifa, pues si yo recorro 200 metros me cobraba 60 pesos. Si yo recorro 400 metros me va a cobrar 120 metros, o sea, 120 pesos. Entonces eso es un valor constante. En este caso, podríamos hacer el estanque. Vamos a hacer 3 estanques, como para ir asociándolo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener, en los 3, vamos a tener los 2 metros cúbicos, que están iniciales, ¿cierto? Entonces este va a ser x0 o t0, este va a ser x1 y este va a ser x2, ¿ya? Ya, entonces en 0 vamos a tener solamente los 2 metros cúbicos, ¿ya? En x1 vamos a tener los 2 metros cúbicos y un aumento constante, ¿cierto? De caudal. ¿Ya? Entonces le vamos a subir esto, ¿ya? Y en x2 vamos a tener el aumento de x1 más el siguiente aumento de x2, po, ¿cierto? Se va llenando. ¿Ya? Y estos dos son iguales, por lo tanto, si después fuera en x3, vamos a tener los 2 metros cúbicos iniciales, el de x1, el de x2 y el de x3, donde estos tres siguen siendo iguales, como es constante. Entonces, si se dan cuenta, esto le podemos poner aquí, esto una altura, pongámosle de h mayúscula, para que no se confunda por la h minúscula de la función. ¿Ya? Entonces, esto es h también, esto puede ser h también, esto es h y esto es h. Y esto va a ser nuestro n, que es como los 2 metros cúbicos iniciales. ¿Ya? Entonces, si yo hiciera mi función, que es la función h de t, en este caso la vamos a hacer h de x, ¿ya? Porque mi variable es x, o yo la consideré como x, ¿ya? Y eso va a ir multiplicado por un h, ¿ya? Entonces, en verdad, esto es una ecuación lineal, ¿ya? Porque el x no está elevado a nada. Entonces aquí ya no podemos tener una curva, y aquí tampoco. Entonces estos por descarte también se irían, ¿ya? Porque la gracia de las funciones afín y lineales es que es una línea, una recta. Entonces podíamos haber considerado esa o esa, pero ¿quién fue la persona que dijo que se puede descartar la A? Yo, Belén. Ya, como la Helen decía, no puede ser la A porque pasa por el origen y nosotros ya nos está diciendo que tenemos una, ¿cómo se llama? Un volumen inicial. Por lo tanto, no puede ser esa, no puede ser esta, porque ¿quién había dicho la otra? Yo, El Juan. El Juan dijo que no podía ser, claro, porque tiene que partir de un nivel, ¿cierto? No de un tiempo, ¿ya? Entonces yo digo, chuta, no puedo tener un inicial de un tiempo si yo sé que en cero, por ejemplo, voy a tener una cantidad, ¿ya? Y entonces nos quedaría solamente por descarte la D, ¿ya? Esa es la que se cumple, ¿ya? Pero ahí tienen que ir considerando siempre lo mismo. Entonces, por ejemplo, para no haber analizado todo el rato de esto, podríamos haber dicho ya, si tiene los 2 metros cúbicos constantes, o sea, iniciales, es nuestro n. Y el n nos muestra dónde corta en el eje y, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos algunas funciones que corten en el eje y. Tenemos esta y esta, ¿ya? Esas nomás cortan en el eje y. Aquí cortan el origen y aquí, o sea, si proyectáramos sería como por acá cuando corta el eje y. Si es que se puede. ¿Ya? Entonces esta no puede ser, esta no puede ser, esta puede que sea, esta puede que sea. Y sabemos que es una función lineal porque el x no está elevado a nada. Listo. ¿Ya? Entonces, eso es lo bueno de saber cómo analizar las funciones, ¿ya? Aquí estoy viendo gráficos
es analizar la función y vais descartando o aportando, ¿ya? Entonces, súper bien el criterio, chiquillos, los que participaron, ¿ya? Profe, una pregunta. Ahí en ¿Sí? la ecuación que estaba haciendo, ¿uno cómo se puede dar cuenta cuando está elevado? No, Ahí con solo leerlo. es que ahí te dice porque es constante, ¿ya? No te dice, por ejemplo, aquí te está haciendo comparar los metros de altura del estanque con el tiempo, ¿cachai? No te está diciendo nada más, no hay una definición que diga, no sé, pues quizás la aceleración o tenga otra dependencia de algo. Entonces tú estás comparando, no sé, pues, peras con manzanas. Siempre son peras con manzanas. Entonces, no sé, pues, o es pera o es manzana. Entonces yo digo, no sé, por la benzina de un auto, por ejemplo. Es lo mismo, ¿cachai? Te dice, si yo recorro 1 kilómetro, me va a gastar, no sé, pues, 200 pesos. ¿Ya? Si recorro 2 kilómetros, me va a gastar 400 pesos. Si te das cuenta, se conforma de forma lineal. ¿Ya? Entonces lo mismo pasa aquí. Aquí no hay que confundirse con estos metros cúbicos, ¿ya? Porque esto tú decís, ya, quizás pueden ser metros cúbicos, ya puede que ser, no sé, una función cúbica, ¿ya? Pero eso es solamente un apellido que se le está dando al volumen del agua solamente, ¿ya? Entonces tenéis que ver qué estamos comparando. Aquí te está diciendo cuántos son los metros de altura con los segundos o el tiempo. Entonces yo digo, ya, chuta, si está a 2 metros y en un segundo, en un metro más, o sea, en un minuto más, va a subir 2 metros, ponte tú, porque no sabemos cuál era la constante, en 2 minutos va a subir 2 metros más, si te das cuenta van como lineales, siempre van lineales. Eso es lo que tú tenés que asociar. No Ya, sé si se muchas gracias. entendió. Sí, ¿Se se entendió. entendió un poco? Sí, se entendió. Ya, qué bueno. Ya. Entonces, la respuesta anterior era esa y chuta. Miren, aquí hay otro ejercicio en los cuales tenemos que ver si es que de partida son funciones afines o no, o sea, puede ser afín o lineal, y la respuesta, si es afín, tenemos que encontrar los valores de m y n, ¿ya? Entonces les voy a dar unos 10 minutitos, a ver si la pueden hacer. Si tienen dudas me preguntan. Voy a leer el chat que vi una pregunta. La Tiara, sí, Tiara, las ecuaciones cuadráticas son como, son parábolas, ¿ya? Una ecuación cuadrática se comporta así, perdón el dibujo un poco rancio, o así, o en verdad se puede comportar también de esta forma. No, esas dos son las únicas formas, ¿ya? Porque uno no las puede poner así, ¿ya? O no pueden estar así inclinadas tampoco, ¿ya? Es para arriba o para abajo, ¿ya? Ya. Ya, entonces les voy a dar unos 10 minutitos para que hagan los ejercicios. El que los termine antes me avisa y me los manda por el chat para revisárselos, ¿ya? Por el partido.
¿Cómo van?
A ver, a ver. Me trae la letra. Ya, chiquillos, ¿cómo les fue? ¿Pudieron sacar la pendiente y el coeficiente de correlación?
¿Se me escucha? Sí, profe. Bueno, sacar lo que se le estaba pidiendo, ¿no? ¿No? Ya, miren. Aquí era multiplicar, ¿cierto? Multiplicamos el 3 por el 4 y el 3 por 1/2. Nos va a quedar 12 menos 3/2 de x. Entonces el número que acompaña al x es el m y el número que está fuera del x es el n. Por lo tanto aquí es m igual a menos 3/2 y el n es igual a 12. ¿Ya? En los otros había que resolver también. Aquí multiplicábamos todo esto, resolvíamos los términos semejantes, este con este y este con este, y nos daba que la ecuación al final nos era 3/2 de x más 5/2. ¿Ya? Entonces aquí tenemos lo que es el m y aquí tenemos lo que es el n. ¿Ya? En la 4, en esta, el n nos da que es 0. Por lo tanto, si el n es 0, esta ecuación es una función lineal. Yes. Bueno, esta función nos da una función cuadrática, por lo tanto nos queda un x al cuadrado. Y recuerden que cuando queda un x al cuadrado, las funciones son de esta forma o de esta forma. Por lo tanto, no podemos determinar tan rápido la pendiente, porque aquí la pendiente sube y para este lado la pendiente baja. Entonces tiene un cambio de pendiente y en la próxima clase vamos a ver cómo se soluciona eso. Acá en la E, la pendiente daba 12 y el coeficiente nos daba menos 3. Y la C, M era 13 partido en 12 y el N era 10 partido en 12. ¿Ya? Y vamos a ver qué hora es. 7:25. Ya. Bueno, aquí tienen una tareita que en verdad es súper sencilla, chiquillos, para que refuercen un poco. Ya, esto es f de x igual, ya, está como así. Entonces f de x igual a 3x menos 5, tienen que graficar, ya. Traten de hacerlo con unos 7 números, ya. Cosa que puedan graficar, no sé, xy. Busquen 3 números negativos, el 0 y después 3 números positivos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si x fuera 0, el y aquí o el f de x va a ser igual a menos 5. ¿Ya? Si el x es 1, aquí va a dar menos 2. Si es 2, 2 por 3 son 6, aquí nos va a dar 1. Y si es 3, 3 por 3 son 9, menos 5, 4. ¿Ya?
Si es menos 1, nos va a quedar menos 3, menos 5, nos queda menos 8. Esto nos da menos 11. Y esto nos va a dar menos 14. ¿Ya? Entonces con eso ya tienen 7 puntos. Con esos 7 puntos los pueden graficar. Pues entonces tienen aquí el X, el Y. Y van graficando cada punto. Ya, pues, mejor envíenme el desarrollo al correo, pues, ¿ya? De estos 6 ejercicios. Así que aprovechen de sacarle un pantallazo a la diapo para tener los ejercicios. Por ejemplo, aquí esta que es f de x igual a x. Ahí ya tienen miles de valores. Pues si toman el x y aquí tenemos el f de x, recuerden, si x es 1, como f de x igual a x y el f de x es 1. Ya, entonces al graficar nos va a quedar una recta así que pasa justo por el origen y va hasta el infinito. Y es simétrico. ¿Ya? Entonces si x es 2, este va a ser 2, si este es menos 1, va a ser menos 1. Entonces para todos los valores, pues vamos a tener el 1 aquí, el 1 aquí, el 2 aquí, el 2 aquí. ¿Ya? Aquí tenemos el menos 1, aquí vamos a tener el menos 1. Entonces para 1 es 1, para menos 1 es menos 1, para 0 es 0, para 2 es 2 y para menos 2 es menos 2. Entonces la recta va a ser así. Un poco más derecha, pero es simétrico. Va a partir el cartesiano a la mitad. ¿Ya? Entonces eso tienen que ir haciendo. Pues grafiquen con 7 puntos cada uno. Y me lo mandan para ver si les va bien. ¿Ya? Porque la gracia de esto es que es saber evaluar. ¿Ya? Si yo considero el x1, toda esta función me va a dar menos 2. ¿Ya? Entonces, para el punto 1, la función me va a dar en el punto menos 2. ¿Ya? Entonces, nuestro primer punto va a ser este. Para el punto 0 nos va a dar menos 5. Entonces, va a ir quizás más abajo, vamos a tener menos 5. Entonces, para 0, aquí va a ser menos 5. ¿Ya? Y pues, entonces, ahí van a ir viendo cómo se comporta la función. Pues. Generalmente se comporta así, siempre en una línea recta, ¿ya? Siempre van a ser líneas rectas cuando el x esté elevado a 1, ¿ya? Si es elevado a 2, acuérdense, las gráficas son así, ¿ya? Y eso quiere decir que para un único valor, ¿ya? Estoy como adelantando materia, para un único valor para x, por ejemplo, en este punto y en este punto, tenemos el mismo valor, ¿ya? Es lo que nos pasa, no sé, pues si la función de x, a ver dónde puedo escribir acá. Si la función de x es x cuadrado, nosotros hacemos la tabla de valores, ¿cierto? Chuta. Hacemos la tabla de valores, tenemos x y tenemos x cuadrado. Entonces va a ser para x1, el x cuadrado va a ser 1. Para x2, el x cuadrado va a ser 4. ¿Ya? Pero para el x0 va a ser 0. El cuadrado de menos 1 va a ser 1. El cuadrado de menos 2 va a ser 4. Entonces, si yo grafico aquí, tenemos aquí el valor de 1, tenemos el valor de 2, aquí está el 0, el menos 1, el menos 2, y para arriba tenemos el 1, vamos a tener aquí el 4 y el 0. Entonces, si se dan cuenta, para 0 es 0, para 1 es 1, y para menos 1 es 1 también, ¿cierto? Para 2 es 4, y para menos 2 también es 4, entonces mi función se va a comportar de esta forma. Si yo uno todos los puntos, va a ser así. ¿Ya? Entonces ahí tienen que ir viendo cómo graficarlo. Bueno, aquí son puras ecuaciones lineales, ¿ya? Porque no hay ninguna
No hay ningún X elevado a algo. Entonces les van a tocar puras rectas. ¿Ya? Entonces ahí tienen que ir viendo. Ya ahí lo vamos a dejar hasta acá, chiquillos. ¿Ya? Nos vemos en la próxima clase, que yo creo que lo más probable es que va a ser el sábado. ¿Ya? El sábado a la hora de la otra vez, que fue como a las 12, si no me equivoco. Profe, disculpe, Ah, creo que este sábado tenemos una charla, parece. ¿sí? Sí, creo. Ya. Creo que es de becas y financiamiento universitario, una cosa así. Ah, ya, pues. Ya lo voy a ver con Caritas. Pues si no, lo dejamos para el otro miércoles, nomás, y ahí seguimos con el otro sábado. ¿Ya? Ya. Ya. Ya, Gracias profe. por el aporte, chiquillos. Ya, lo dejamos hasta acá entonces. ¿Ya? Anotaron los ejercicios, me los mandan por el correo y ahí se los reviso para ver si es que están bien o están mal. ¿Ya? Y lo otro, también traten de hacer ejercicios del libro PSU que les mandé. Y si no pueden desarrollar o tienen alguna duda en un ejercicio, mándenme también la fotito y ahí vamos haciendo los desarrollos. De hecho, a la Ángel yo le tengo que mandar un desarrollo que me pidió. ¿Ya? Ya, profe. Chao, Ya, cuídense. chiquillos, que les vaya bien. Cuídense. Gracias, Chao, profe. profe. Chao. Gracias. Chao, Cuídese. profe. Gracias.